Bueno, muy bien. Quiero invitarles a abrir unos versículos en el libro de Apocalipsis, ahí al final de la Biblia. Cuando uno piensa, recién estábamos hablando un poquito ahí de llegar a fin de año, con todo lo que implica, con todo el movimiento, con mucha cosa que uno hace y con el cansancio que uno empieza a acumular en fin de año, ¿no? Y, y hay muchas actividades. Este versículo como que me hace pensar un poco en eso y en otras tantas cosas, ¿no? Pero Apocalipsis capítulo 3, mensaje a la iglesia de Filadelfia, una de las iglesias del Apocalipsis, eh, que quiero pensar en tres versículos al final, pero está bueno leerlo todo porque algunas cosas que Dios dice mirando a la iglesia de Filadelfia, ahí en el capítulo 3 versículo 7 dice, escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, haciendo referencia a Dios mismo, ¿no? El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Qué bueno estas palabras que está haciendo referencia a Dios mismo, ¿no? Y cómo destaca esas cosas que Dios hace. Primero, lo que Dios es santo. Y eso no es un detalle menor, ¿no? Aceptar y entender la santidad de Dios, que Dios es el verdadero y nos da tranquilidad y seguridad saber que estamos en el camino verdadero, en el camino espiritualmente correcto, cuando confiamos en Dios. Por eso la verdad está en Dios y Él es la verdad. Dice el que tiene la llave de David, ese Dios que tiene siempre la última palabra. Por eso dice el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre, ¿no? O sea, Dios es el que abre caminos, el que abre puertas, el que da oportunidades, y cuando Dios está detrás de eso, nadie va a poder ir en contra de eso. Y a veces en nuestra vida espiritual, en lo personal, hemos pasado situaciones donde vimos que Dios abrió una puerta y había que transitar por ella, y hubo momentos en que Dios la cerró. Y cuando Dios cierra una puerta y uno la quiere abrir a patadas, los problemas están a la puerta, hablando mal y pronto también, ¿no? O sea que qué bueno que es la sensibilidad de poder, cuando Dios abre una puerta, estar seguro que puedo transitar por ahí. Y cuando Dios cierra, estar tranquilo que Dios está en control de todas las cosas. Y miren lo que dice Dios acerca de la iglesia. Yo conozco tus obras. Y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y yo les pregunto, ¿se podrá aplicar esto que está diciendo este versículo a la situación de Trinidad de ustedes? A ver, miren cómo dice el versículo. Dios dice, yo conozco tus obras. Y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y cuando uno piensa en lo que está pasando en Trinidad, lo que se está haciendo, ¿quién lo buscó esto? O sea, uno podía orar, tipo, Señor, utilizanos como la familia Figueroa, eso, pero Dios abrió puertas y Dios ha sorprendido por ahora más allá de lo que uno pensaba. Y hemos visto la bendición de Dios y cada uno que ha participado de las actividades durante el año, ya sea niños, adultos, y han sido muchos, ¿no? La lista es muy larga y que se le ha compartido el Evangelio. Bueno, Dios ha abierto esas puertas. Y cuando Dios abre una puerta, dice acá este versículo, que nadie la puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, y creo que también nos podemos identificar con esta expresión, ¿no? A veces nos sentimos con poca fuerza.
A veces por ahí nos puede ganar un poquito el desánimo, por ahí la pregunta, ¿vale la pena seguir? Pero dice, aunque tienes poca fuerza, ¿cuál es la característica de la iglesia acá? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y has guardado mi palabra, que es predicar, es poner en práctica, es vivir la palabra de Dios. Y es lo que ahí hemos hecho, hemos enseñado en la Biblia, ¿no? No se ha hablado de otra cosa. Y no solamente enseñarla, sino tratar de vivirla, de obedecerla. Y fíjense cómo está ese complemento. Has guardado, has vivido mi palabra y no has negado mi nombre. Y, y podemos identificarnos con esto. No has negado mi nombre, o sea, has hablado, has predicado, has hecho conocer el nombre de Dios. Y es lo que hemos hecho con muchas personas que conozcan a Cristo. Y otro detalle, negar también acá se puede aplicar que no han dejado mal parado el nombre de Dios. Y uno, ¿cómo puede dejar mal parado el nombre de Dios? Y bueno, con un testimonio malo, con situaciones complejas, dejar que Dios, que Satanás tenga influencia sobre nuestra vida. Es como que negamos a Dios y vivimos de otra manera. Cuando no fluye Dios en nosotros y no sale nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestras cosas, estamos negando el nombre de Dios. Estamos viviendo lo que nosotros queremos y no estamos teniendo en cuenta lo que Dios quiere. Pero acá está el desafío de nosotros, no negar el nombre de Cristo, o sea, vivirlo de tal manera que otros también lo conozcan. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, aquí pienso en esa situación donde la iglesia, por ser cristianos, muchas veces tenemos diferentes expresiones y algunos que dicen ser, muchas veces nos meten a presión porque dicen, bueno, ustedes son poquitos, van despacito y sin embargo otras situaciones que por ahí no están con la verdad, lamentablemente uno ve que crecen, que hay mucha gente, ¿no? Y uno por ahí se cuestiona y dice, pero ¿será que estoy en el camino verdadero? Pero es lo que dice acá este versículo. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué interesante este versículo, ¿no? A pesar de que algunos puedan burlarse y ver que la cosa no anda como nosotros quisiéramos, en algún momento las personas cuando necesitan una palabra seria espiritualmente hablando, muchas veces no van a ir a los lugares donde hay mucho ruido. Van a buscar quizás personas que no solamente hablen de Dios, sino que lo vivan. Y van a buscar un consejo. Y quién sabe, tenemos que prepararnos para que como iglesia Dios pueda sorprendernos de personas que puedan venir buscando la verdad y que la están buscando. Y otros, como dice acá, mienten y enseñan cosas que no son y enseñan cosas que ellos mismos no viven. Por eso el privilegio para nosotros. En algún momento Dios los traerá y cuando vengan tienen que conocer el nombre de Dios. Y los versículos 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que a quién le sobra paciencia. Y cuando vamos llegando a fin de año, que nos vamos cansando, que se va acumulando el cansancio, la paciencia a veces se nos complica un poquito más. Y a veces el carácter aflora más y a veces por ahí, pero dice, has guardado la palabra de mi paciencia, has esperado en mí.
salmista, el Salmo 40, dice, pacientemente esperé a Jehová, con paciencia. Y queridos, tenemos que tener paciencia en los caminos de Dios, tanto en nuestras relaciones interpersonales, como también paciencia en ver el obrar de Dios en diferentes momentos y circunstancias. Paciencia. Y creo que una de las cosas que oro en este momento es por saber o por tener mucha paciencia en muchas cosas. Porque si uno pierde la paciencia, se complica el panorama. Paciencia en saber esperar y buscar lo que Dios quiere de nosotros. Por eso dice, yo también te guardaré. Acá hay una promesa, porque ustedes actúan de esta manera. Hay una promesa, yo te guardaré, yo te protegeré, yo te cuidaré de la prueba, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y hay un juicio que va a venir sobre el mundo entero. Pero Dios nos cuida. Dios nos vendrá a buscar, Jesucristo vendrá a buscar a su iglesia antes de que ese problema, por así decirlo, la descarga de la ira de Dios esté sobre nosotros, esté sobre este mundo, mejor dicho. Yo te protegeré, yo te cuidaré, porque tú has obedecido mi palabra. Y el obedecer la palabra de Dios empieza abriendo nuestro corazón a Cristo y aceptándolo como nuestro Salvador y aceptándolo como el Señor de nuestras vidas. La prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y es muy fácil decir, soy cristiano mientras todo está más o menos bien. El tema es cuando viene la prueba, cuando vienen las circunstancias difíciles, realmente demostrar que no es una teoría, sino que es una experiencia. Demostrar que lo que estoy viviendo es real. No está en mi mente, está en mi corazón. Y Dios transforma nuestra vida. Por eso cuando vienen momentos de prueba, de presiones, a mí eso no me mueve. Yo me mantengo firme en el Señor. Y eso es lo que Dios nos quiere hacer. Da el poder del Espíritu Santo para mantenernos firmes. Cuando venga el momento de las pruebas. No vale la pena desanimarse, no vale la pena decir no puedo más, no vale la pena bajar los brazos. Dios quiere darnos fuerzas para seguir adelante. La gente que no conoce a Dios, que no tiene a Cristo en su corazón, se cansa, baja los brazos, se desanima. ¿Y qué pasa? ¿Cambia la situación? No cambia la situación. Pero el creyente tiene esa seguridad preciosa de que, a pesar de Dios sostiene mis brazos, renueva mis fuerzas y puedo seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque Él también me ha guardado. Y la promesa que encontramos en el versículo 11. Una promesa y un deseo. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La promesa. He aquí, yo vengo pronto. Cristo viene a buscar a su iglesia. Y lo que nos está diciendo acá, en otras palabras, es cuiden el ministerio, cuiden lo que están haciendo, cuiden la bendición de ser hijo de Dios. Vivan de tal manera que acumulen tesoros en los cielos. Y vivan de tal manera que Dios nos utilice a nosotros como instrumentos para bendecir a otros. No sea que Dios nos saque y use a otro. Es el privilegio que tenemos. Por eso, retén lo que tienes. Dios, hermanos de Trinidad, les ha dado esta responsabilidad de abrir un hogar, de anunciar el Evangelio, de compartir con otros. Qué bueno que decir, Dios pensó en que lo haga yo.
lo podía hacer otro o con otro, pero lo quiso hacer conmigo. Por eso, retén lo que tienes. Y dice, al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Somos templos espirituales, somos columnas dentro del reino de Dios. Y Dios nos quiere utilizar a nosotros para mostrarle al mundo que realmente hay esperanza. Y todos sabemos que tenemos una morada eterna en esa Jerusalén celestial. En esas palabras del Señor, voy pues a preparar moradas para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Vamos a estar ahí en ese lugar. Todos aquellos que reciben a Cristo como su Salvador personal, que le entregamos nuestra vida a Cristo, tenemos un lugar preparado para nosotros en el cielo. Y qué bueno es que mi nombre está allá. Qué bueno es que acá dice, al que venciere, está mostrando que el que tiene a Cristo en el corazón puede vencer al enemigo, a las pruebas, a los desánimos y poder seguir para adelante. No es que Dios nos va a dar la salvación si logramos vencer. El que venciere es que la victoria de Cristo ya está en nuestra vida y por eso puedo vivir de tal manera. Por eso, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y nosotros tenemos oídos físicos y oídos espirituales. Dios nos ha puesto acá, ha abierto puertas, ha inquietado corazones, ha atraído gente, se le ha predicado el Evangelio. Hay que seguir animados en esto. Dios puso esa antorcha en las manos de ustedes ahí en Trinidad. Otros colaboramos un poquito, los ayudamos un poquito, pero ustedes son aquellos que tienen que agarrar esa antorcha y poder vivir de tal manera que Dios pueda utilizarlos para su gloria. Es un privilegio. ¿Da trabajo? Sí. ¿Hay que renunciar a ciertas incomodidades? ¿Ciertas comodidades? Sí. Pero ¿sabe una cosa? Vale la pena. Vale la pena vivir para Dios y compartir el Evangelio y que otros conozcan a Cristo. Así que, queridos, a seguir adelante, a no bajar los brazos, a no desanimarse, la mirada puesta en el Señor y recordar, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. A nivel escatológico, a nivel de la venida de Cristo, a nivel del final de los tiempos, pero podemos aplicarlo en cada día de nuestra vida. Dios nos cuida, nos guarda y nos protege. Obedezcamos y vivamos la Biblia, que esa es la bendición para el creyente. Oramos. Señor, gracias por esta promesa, esta esperanza de que tú vienes pronto. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos a retener lo que tenemos. Que nadie ocupe el lugar que tú me has puesto porque no estoy en condiciones. Sino, Padre, que cada uno podamos decir, Señor, aquí estamos y estamos dispuestos a ser utilizados por ti. Padre, gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que se pudieron conectar y otros que no pudieron, para que tú los bendigas ricamente. Danos un buen descanso. Prepáranos para el día de mañana. Bendice tu obra así en Trinidad. A cada creyente, cuídale y que puedan sentir tu presencia de una forma especial. Bendecimos tu nombre y oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.